Estamos en la sección número 3 del Discipulado 1, estudiando los fundamentos de la vida cristiana. Hoy nos toca estudiar una lección referida a la palabra de Dios. El propósito de esta lección es ayudar al discípulo a obtener un panorama general de las Escrituras y le vamos a enseñar cómo sacar provecho de ellas. La Biblia es la palabra inspirada por Dios, la revelación divina para el hombre y la regla infalible de fe y conducta. En todo lugar donde se lee, se predica y se obedecen los preceptos bíblicos, se ha observado no solamente la transformación de individuos, sino de naciones enteras. La pregunta es, ¿cómo está formada la Biblia? ¿Cómo está formada? La Biblia está formada por 66 libros. Fueron escritos por unos 40 escritores distintos en un periodo de aproximadamente 1600 años. Cada libro está dividido en capítulos y cada capítulo se ha dividido en versículos. Estas divisiones nos ayudan a entenderla y estudiarla sistemáticamente por la forma en que se ha ordenado el contenido. Y nos ayuda también a encontrar una porción de las Escrituras de una manera más fácil, más simple. Debemos entender que la Biblia está inspirada por Dios, pero no así la división que se ha hecho de capítulos y versículos, ni siquiera los títulos que están puestos. Esto ha sido agregado después, justamente para lo que decíamos recién, para poder facilitar la sistematización del estudio, pero no son inspirados ni los números de capítulos, ni las divisiones en capítulos, ni en versículos, ni los títulos que se han agregado después. Vamos a comenzar viendo, ustedes pueden abrir en el índice. Es recomendable estudiar esta lección viendo la tabla de contenidos o el índice según sea la publicación que ustedes tienen de la Biblia, y van a encontrar allí libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo Testamento. Entonces vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo y en arameo. Se compone de 39 libros y se divide esos 39 libros en 5 partes. 5 partes. Usted tenga a la vista el índice. Estas 5 partes son las siguientes. En primer lugar, tenemos el Pentateuco. El Pentateuco incluye desde Génesis hasta Deuteronomio. O sea, Génesis, mire su índice. A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso se le llama Pentateuco. ¿Por qué? Porque son los 5 primeros libros de la Biblia. Después vamos a tener los libros históricos. Los libros históricos son desde Josué hasta Esther, ambos incluidos. Después vamos a tener los libros poéticos. Libros poéticos porque están escritos justamente en forma de poesía. Va a ser desde Job, el inmediato después de Esther, Job, hasta Cantares o Cantar de los Cantares. Después vamos a tener los profetas mayores. Los profetas mayores es desde Isaías hasta Daniel. Y finalmente vamos a tener los profetas menores que van desde Oseas hasta Malaquías. Entonces ahí tenemos, usted ya ha podido visualizar en el índice de su Biblia, estas divisiones que le hemos explicado. 5 partes. Luego podemos ver el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se ha escrito originalmente en griego. Tiene 27 libros que también se dividen en 5 partes. Las partes en que dividimos el Nuevo Testamento son, primero, los libros biográficos. Los libros biográficos, ¿por qué se llaman así? Porque hablan de la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los 4 primeros
Mateo, Marcos, Lucas y Juan le vamos a llamar libros biográficos. Luego viene el libro histórico. El libro histórico es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después vienen las epístolas de Pablo, que van desde Romanos hasta Filemón. Luego vienen las epístolas generales, de Hebreos a Judas. ¿Por qué generales? Porque no están dirigidas a ningún destinatario en específico, sino que son dirigidas a toda la iglesia. Y finalmente tenemos el libro de profecía, que es lo que se llama el Apocalipsis o Revelación. Bien, ¿qué hace la Biblia en nuestra vida? ¿Qué hace la Biblia en nuestra vida? En primer lugar, la Biblia nos alimenta espiritualmente. Vemos en 1 Pedro 2:2 que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vemos que la Biblia es un alimento espiritual para nuestra vida. La Biblia nos guía en nuestra vida diaria. En los Salmos leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vemos cómo nos guía por el camino. La Biblia nos protege del pecado. También en los Salmos leemos que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ven cómo la Biblia me está protegiendo de pecar. La Biblia nos ayuda a crecer en la vida cristiana. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ven, la Biblia es la mejor herramienta que nos ayuda a crecer en la vida cristiana. Podemos decirle a la gente del grupo al que estamos discipulando y enseñando esta lección, le podemos hacer una pregunta como para hacer un pequeño debate. Le podemos preguntar: ¿qué ha hecho la palabra de Dios en su vida durante este tiempo de su experiencia cristiana? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha provocado? ¿Qué es lo que ha producido en su vida? Luego de este breve momento de cambio de opiniones, de testimonios de los presentes, vamos a seguir enseñándoles qué cosas se debe hacer con la Biblia. ¿Qué cosas debemos hacer con este libro? Hay 5 cosas que se deben hacer con la palabra de Dios, con la Biblia. La primera cosa es escucharla. Leemos en Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El que lee es bienaventurado y los que oyen las palabras de esta profecía son bienaventurados. Hay varias maneras de escuchar la palabra de Dios. Tome nota de esto: varias maneras de escuchar la palabra de Dios. Asistir a las reuniones de la iglesia como cuerpo, y siempre hablamos de iglesia como cuerpo, nunca jamás nos referimos a iglesia como edificio. Entonces, asistir a las reuniones de iglesia nos permite escuchar la palabra de Dios. Oír programas cristianos por radio, ver programas cristianos por televisión, otra manera de escuchar la palabra de Dios. Escuchar predicaciones grabadas, ya sea en los medios masivos, en YouTube, como están haciendo ustedes ahora. Eso también es una manera de escuchar la palabra de Dios. U otras actividades semejantes. La segunda cosa que debemos hacer con la palabra de Dios es leerla. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Interesante. Cada rey debía leer de este libro cada día de su vida, sin faltar uno, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. El cristiano debe formarse el hábito de la lectura diaria. Tal vez la mejor manera sería leer 1 o varios capítulos de un libro de la Biblia cada día hasta terminar con ese libro y recién entonces comenzar con otro.
eso es hacerlo de manera sistemática. Si uno dice, hoy voy a leer un capítulo y abre al azar, y mañana abre al azar en otro lado, y pasado abre al azar en otro lado, no está siguiendo la hilación temática que tiene cada libro de la Biblia. Es más, son diferentes autores y son diferentes características. Hemos hablado de libros poéticos, libros históricos, libros proféticos. Entonces, sería muy interesante que nos tomemos la disciplina de leer lo que podamos. Será 1, 2, 3, 5 capítulos por día, pero tener una continuidad en el libro que se está leyendo para tener el contexto en la mente y poder entender más profundamente lo que se está leyendo. Luego recién pasar al libro siguiente. Esto es una manera de hacerlo. No quiere decir que en algún momento de necesidad o en un momento del día uno no pueda buscar otro. Está leyendo un libro del Nuevo Testamento, pero tiene necesidad de hacer oración, de gratitud o de pedido por alguna necesidad, y entonces recurre a los salmos, que en realidad son todas oraciones. Entonces busca una oración de los salmos y la hace. No importa que pueda ir alternando, pero sí hacernos la disciplina de empezar un libro de la palabra de Dios, de los 66 libros de la Biblia, empezar un libro y terminarlo. La otra cosa que debemos hacer es escudriñarla. Dice el evangelista Juan, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Señor Jesucristo está hablando y está diciéndonos que debemos escudriñar las Escrituras. Dice, por ejemplo, de una iglesia, se habla en Hechos de los Apóstoles diciendo, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ven? Está hablando de una iglesia que era más noble que los de otra iglesia. ¿Por qué eran más nobles? Eran más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud y la escudriñaron cada día. Eso los hacía más nobles. Varias formas sencillas nos pueden ayudar a aprender mejor el contenido del libro de la Biblia que estamos leyendo. Se puede anotar los nombres de las personas mencionadas o subrayar los versículos que a uno le llama la atención de manera especial. Aquí hay algunas preguntas básicas que le podemos dejar que el cristiano se puede hacer cuando está estudiando la Biblia. La primera pregunta, ¿hay algún pecado que debo abandonar a la luz de lo que estoy leyendo? ¿Está marcando algún pecado que debo abandonar? La segunda es, ¿hay promesas que puedo reclamar? ¿Hay alguna promesa de Dios? Hay más de 8.000 promesas en la Biblia. ¿Hay alguna que estoy notando acá y que yo podría orar por esta promesa? ¿Hay ejemplos que seguir? Vemos modelos en la Biblia, vemos ejemplos para seguir. ¿Hay alguno acá en lo que estoy leyendo? ¿Hay advertencias que considerar? Me está advirtiendo, no hagas esto porque la consecuencia va a ser esta. ¿Hay alguna advertencia que yo tenga que aprender para no incurrir en ese error, en esa falta? Entonces, dijimos escudriñarla. La próxima cosa que tenemos que hacer con la Biblia es vivirla o practicarla. Dice allí en Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo? Que si no sos hacedor de la palabra, sos solamente oidor de la palabra, te estás engañando a vos mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Querés ser bienaventurado en lo que haces? ¿Querés ser muy feliz? Eso es bienaventurado. ¿Querés ser muy feliz en lo que haces en la vida? Bien, entonces no sea solamente oidor de la palabra, sino sea también hacedor de la palabra. O sea, es necesario vivirla, es necesario practicarla. Vemos, por ejemplo, en Mateo, que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? La roca es la palabra de Dios. Esto es lo más importante que puede hacer un cristiano. No se trata de memorizar un sinnúmero de pasajes bíblicos o que leamos el libro sagrado de tapa a tapa, sino más bien que se trata de poner en práctica cada mandamiento que descubrimos en nuestro estudio de la palabra de Dios. Cada mandamiento, cada consejo, cada guía, cada orientación, cada modelo, cada ejemplo, llevarlo a la práctica. Ese es el gran secreto para que la Biblia se haga vida, para que la palabra se haga vida en nosotros. Y finalmente, como última acción, vamos a decir proclamarla, proclamarla. Vemos varios textos que hablan de proclamar la palabra. En los Salmos leemos, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. En Marcos leemos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, proclamar la palabra. Vemos en 2 Tesalonicenses que el apóstol Pablo estaba muy consciente del compromiso de proclamar el mensaje. Dijo el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Ven? La conciencia de la responsabilidad que cada cristiano tiene de proclamar la palabra de Dios. Finalmente, le vamos a dejar a las personas que están asistiendo a este grupo de discipulado una tarea para hacer en la semana. En un cuaderno, anote en orden todos los nombres de los 66 libros de la Biblia, según las divisiones correspondientes dadas en este estudio. Entonces, tome el índice, tome un cuaderno y ponga Antiguo Testamento. Primero, Pentateuco, empiece Génesis, Éxodo. Anótese en un cuaderno los 66 libros separados en el orden que nosotros hemos dado, con las divisiones que hemos dado en este estudio. ¿Para qué sirve eso? Para memorizar la ubicación de cada uno. Es la única manera de saber encontrar en la Biblia cuando hacemos referencia y no sabemos cómo buscar. La única manera es tener en mente el orden que tienen los libros en la Biblia. Esperamos sinceramente que esta lección le sea de utilidad al grupo al que estamos discipulando. Que Dios los bendiga.